Yo no sabía que mi padre hacía política. Hemos venido la migración, que se dice económica, porque en el 63 hubo ¿cómo se dice? No había trabajo. Y entonces, como mi padre estaba por su artisan, autónomo, pues con el transporte que hacía le costaba mucho y tuvo que pedir a los bancos, en fin, y estuvimos muy mal, que ya no podía vivir. Entonces vio que que se podía ir a Francia, a Australia, y él eligió la Francia. Mi madre no estaba de acuerdo, porque ella quería salir del pueblo, donde se estaba mal, claro, automáticamente. Quería ir a Bilbao o a San Sebastián. Y mi padre dijo que vayamos a Bilbao o a San Sebastián, tenemos el mismo régimen, el régimen franquista, y yo no quiero trabajar ya para, en fin, seguir este régimen. Entonces fue cuando llegamos a Francia y nos pusimos a trabajar los cuatro, mi madre, mi padre, el hermano mayor y yo. Y los pequeños podían ir a la escuela, porque yo tenía 15 años cuando llegué aquí, en el 63, y mi hermano tenía 17. Bueno, pues las condiciones en los años 60 en el pueblo de Santa Amalia eran muy mal, porque lo peor para un pueblo es no tener agua. Y Franco, en fin, la República puso el agua hasta la entrada del pueblo. Y cuando vino la dictadura, nos cortó todo. Franco nos quitó el agua, y es por eso también que en Extremadura hubo tanto paro y mucha gente que no podía vivir ni comer, en fin, porque había un plan que se dice el plan de Extremadura, que era para las tierras, que hoy día hacen recolta de la tierra 2 veces al año, y en esa época Franco nos quitó el agua, y entonces pues no se podía vivir completamente. Teníamos que ir en busca del agua. Yo iba con mi madre, tenía 12 añitos, íbamos, qué sé yo, para mí era lejísimo, pero según me dicen ahora que había unos 500 metros, pero en fin, había que ir andando, y por la noche, porque era un maniantal en un pozo, y íbamos mucha gente, entonces cada una tenía que llenar el cántaro, y después lo llenábamos y lo traíamos, claro, andando así, hasta que pusieron una persona que ponía como ¿cómo vamos a decir? Una barriga, no sé en español, y vendía el agua en las calles, pero en fin, era muy duro, de hacerlo, para comer, para lavarse y todo. Pero bueno, lo que sí hemos tenido siempre, yo hablo personalmente, mucho amor de los padres. Y tengo que decir que yo iba a la escuela nacional, porque allí estabas obligada, de Franco. Y a mí lo que más, yo pienso que es eso me ha hecho mucho daño, y lo que me ha dado también mucha fuerza para luchar, porque nada más que te enseñaban la religión y las 4 reglas, en fin, multiplicar, bueno, y después un poco de geografía, matemática, bueno, pero no, sobre todo la religión. Y yo, al llegar aquí, puedo ser, mis padres cuando me trajeron aquí a Francia, fue muy duro, pero cuando vi la manera que había de vivir, la libertad que había, yo dije, de aquí no me muevo. Y se lo dije a mis padres. Cuando llegamos a Saint-Caprais,
lo que tengo que decir que estuvimos muy bien recibidos. Era un alcalde de derecha, pero muy bien recibido. Nos acogieron, nos dieron verduras y algunas cosas del jardín, y a mí, claro, yo con la edad que tenía, pues no podía ir ni a la escuela, tenía que trabajar, desde luego. Y mi hermano enseguida encontró trabajo con mi padre, que trabajaban en las barricas en una fábrica donde se construían barricas para el vino. Y yo, pues como aquí hay que decir que en Burdeos, en esa época, había un convenio, que la gente no lo dice, entre Franco y el gobierno francés. Por ejemplo, según la región donde había los emigrantes, lo que necesitaban te obligaban a hacer. Entonces nosotros, las chicas que veníamos, y las mujeres, no teníamos derecho de ir a trabajar en la fábrica. Aquí pedían nada más que bona tu fer. Y claro, a mí lo que más me gustaba era la costura, pero como necesitaban la carta de trabajo, y aquí no me la hacían, entonces tuve que trabajar en una casa donde había 5 personas, y eran 3 niños y claro, el matrimonio. Y como yo estaba acostumbrada a trabajar, eso no en fin, que no tenía miedo de trabajar, yo entré en esa casa y hacía todo, y tenía que levantarme a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque claro, me ocupaba de los niños, de hacer la limpieza, la comida, en fin, todo. Pero yo estaba contenta porque me trataban como un ser humano, no como los que servían en España, que lo trataban, porque yo tenía primas hermanas y les trataban como esclavos. Así que estuve 3 años así, y como no me cambiaban la carta de trabajo, pues yo dije a mis padres, que yo no quería hacer toda la vida ese trabajo. A mí lo que me gustaba era la costura. Entonces, como teníamos familias que vivían en Saône-et-Loire, pues mis padres les dijeron si podía ir, porque había fábricas de pantalón, chaqueta y camisas, y me fui con ellos. Entonces me fui de la casa esta, que estuve muy bien tratada, eso lo diré siempre, pero yo no era mi trabajo. Y me fui con esta familia a la fábrica, y ahí fue cuando me cambiaron la carta de trabajo y yo pude ya estar trabajando en lo que me gustaba. Y claro, que tenía 15 años, estuve 3 años, pues ya iba a hacer, no tenía los 18 años todavía, tenía 17 y pico, y caí en la época del 68, las grandes huelgas del 68. Entonces, ahí yo me impliqué mucho en el sindicato, porque siempre hemos tenido, mis padres siempre nos han enseñado a defendernos y a luchar por los derechos de obreros. Y ahí caí haciendo las huelgas, donde aprendí mucho, yo ya que estaba en la política con mis padres, pero ahí aprendí mucho y seguí haciendo. Me querían hacer en los sindicatos, pero como yo no hablaba bien el francés, yo no quise ser mal honesta, hablaba mal y no sabía escribir. Lo que aprendí lo aprendí así, nunca pude ir a escuela. Entonces les dije que no, y en cuanto ya tenía los papeles, pues me volví otra vez aquí a Saint-Caprais con los padres y los hermanos, y aquí en Saint-Caprais entré en una fábrica que aquí en La Trena, cerquita, Tricotage Vieille Tour, que era el alcalde de La Trena, que tenía esa fábrica, y
ya como venía de hacer las huelgas del 68, ahí montamos un sindicato con otra chica y en cuanto pudo pues nos echaron, pero ahí di que yo a lo que tenía derecho. Estábamos 25 chicas y claro, había dos sindicatos, pusimos la CGT y había la CFTT y había 25 y pusieron todos los nombres menos el mío. Entonces yo bajé a secretaria y le dije, oiga, ¿y por qué a mí no me ha puesto, porque yo no tengo derecho a votar? Dice, porque eres extranjera y no tiene papel francés. Digo, lo siento, para votar las elecciones de presidencia y de alcaldía no tengo derecho, pero para los sindicatos tengo derecho. Así que baje usted y ponga mi nombre. Claro, no lo quería poner porque basculamos a la CGT por un voto. Entonces, ahí, ¿ves? Yo ya tenía conciencia de lucha, de política, en fin, a mí, de todas maneras, personalmente, la política me ha ayudado mucho, mucho, mucho en la vida. Bueno, pues siguiendo con la lucha, aquí en Burdeos había un partido comunista español que estaba protegido por el Partido Comunista francés. No teníamos derecho de, tener el partido, pero ellos nos cubrían. Y entonces luchábamos mucho, había un grupo bastante grande, en ese partido estaba mi madre, mi padre, yo, y mi hermano ya se había ido a la capital. Y ahí luchamos mucho y teníamos una cédula, se dice, aquí en la campaña, y a un momento dado yo me ocupaba con el chico que había, con el señor que había, de tesorero, vamos, y la ayudaba, y ahí pues aprendí mucho, claro, del partido, y fue cuando supimos que mi padre en España hizo parte del Partido Comunista Español clandestinamente, pero nunca lo supimos allí, nunca, ni mi madre ni nadie, hasta que nos llegamos aquí y luchamos con él. Y en esa época pues enviaba dinero al Partido Español de aquí, se hacían muchas recolectas, había mucha protesta cuando hubo el crimen de Julián Grimau, cuando torturaron a los 7 de Burgos. Entonces en esa época luchábamos mucho aquí, hubo muchas manifestaciones, siempre con el Partido Comunista francés, solo no podíamos, pero hubo mucha protestación, pero en fin, Franco jamás escuchó a la protestación, al contrario, hasta que murió estuvo matando en las cárceles, torturando, en fin, bueno. Y yo, eso es lo que más me motivaba. Yo pensaba que luchando desde aquí íbamos a caer a Franco y volver a España, pero eso era una ilusión de una joven, como yo pienso que en la época también de la retirada de los republicanos. Me parece que fue, en fin, yo tenía esa ilusión, que luchando aquí íbamos a caer a Franco y que no íbamos ahí. Pero bueno, no me pesa, ni si hubiese que volverlo a hacer, lo haría. Para mí la lucha del pueblo es muy importante. No tenemos nada sin luchar. Siguiendo en la lucha del Partido Español, pues a momento dado, como había que pasar documentos, el Partido Español, viendo, como ya hace años que estábamos luchando aquí, me pidieron que si podía pasar documentos clandestinamente. Entonces eso era muy arriesgado, yo lo sabía. Si te cogían, ibas a la cárcel y ya no salías. Pero bueno, yo tenía unos 24 años y dije que sí. Me dijeron que sí podía y quería hacer.
Entonces dije que sí, que también me dijeron el peligro que había. Y empecé, vino un tal Miguel de París, es lo único que sé, después no sé nada más, y me preparó un documento, un porto documento, y en esa carpeta había un doble fondo y ahí me ponían piezas, y esas piezas las tenía que llevar a España, y era para hacer el periódico del Mundo Obrero. Entonces, donde empecé era ahí, a Bilbao. En Bilbao era el sitio donde más peligro puede haber, porque la policía vigilaba mucho, y nosotros hemos tenido familia del lado de mi marido que está en la cárcel, estuvo en la cárcel, torturado. Entonces yo sabía que era muy... Pero se conoce que en ese momento tenía ese valor. Y pasando a Bilbao, todo se pasaba bien. Teníamos consigna de que la persona tenía que tener un periódico bajo el brazo, y yo le daba en una bolsa las piezas, pero antes de sacarlo de portadocumento, pues iba a un café, me tomaba un café, e iba al servicio, y ahí hacía y en la primera vez se pasó muy bien. Después, porque era cada 3 meses, me parece que era, y la segunda vez hago igual, y no me salía para poder sacar las piezas. Entonces tardé mucho, y ya me puso un poquito nerviosa, y el camarero vino a pegar a la puerta y dice: ¿está usted bien? ¿No le pasa nada? Digo: no, perdona, es que tengo un poco el vientre descompuesto, y ahí tuve un poquito de pánico, porque digo, si se dan cuenta, bueno, pero todo se pasó bien. Vi otra vez al señor que teníamos cita, igual, en la calle, todo se pasó bien. Yo sí, en cuanto pasaba las piezas, volvía a Bordeaux. En fin, que no me quedaba en ningún sitio. Nos decíamos adiós, hablábamos un poquito, y justamente era un señor que había estado en la cárcel también, que teníamos contacto. Y luego después otro fue en Valladolid, fue hasta Valladolid, lo más lejos Valladolid. Ahí fue un poco largo, porque en aquella época no había la comunicación como ahora. En fin, tuve todo el día para ir, todo el día para ir, en los trenes, en el tren, y ahí sí, ahí fue un poquito más gracioso, porque cuando pegué a la puerta tenía que decir: traigo los canarios, pero me confundí de nombre, y no me abrían. Ay, madre, ¿y qué me pasa? Entonces volvía, porque claro, no podía llevar nada apuntado, todo era de memoria, y miré el número, y al ver que me había confundido, fui a la otra casa y pegué, y enseguida salieron. Bueno, y también me fui enseguida, di las piezas, cerraron, y nos dijimos hola y nada más, No se hablaba nada, porque por los vecinos, estaba denunciado en esa época. Y luego donde más ha pasado en los 3 años ha sido en San Sebastián. A San Sebastián era un recorrido bastante bien, porque ibas por la mañana y entrabas por la tarde, en fin, el día se pasaba. Y ahí, todas las veces que hizo, una de las veces fue muy gracioso, porque al abrir la señora, era una señora que yo conocí, francesa, que estaba casada con un español. Claro que habíamos estado aquí en el partido juntos. ¡Ay, qué alegría! Ahí no nos ocultamos, porque era como si yo les venía a ver, y enfrente mismo, porque en los pisos hay que tener mucho cuidado.
Y ahí sí me quedé un ratito, pero después me fui también porque, bueno, había que tener mucho cuidado. Y tuve la suerte de hacerlo 3 años sin ningún problema. Pero jamás la familia supo lo que yo hacía. Ni mis padres, ni mi marido, nada. Así, yo puse una condición cuando me dijeron de hacer esto, que no tenía todavía hijos. Digo, el día que caiga encinta me paro. No quiero correr el riesgo. Entonces me tuvieron palabra y yo cuando caí encinta pues dejé de hacerlo y estuve 3 años. Y luego después el único hijo que tenemos nació 3 años después. Yo tenía 27 años cuando dejé, en fin, en ese... Así que yo pienso que no, como yo, ha habido... Yo pienso muchísimas personas que lo han hecho, muchísimas, en esa época. Pero en fin, los que estábamos así en la frontera nos pedían más, claro. Yo cuando lo dejé no sabían a quién iban a coger, pero encontrarían a alguien. Como no te decían nada, me hubiese gustado de haber visto el chico que me informaba de todo lo que tenía que hacer, pero no nos hemos vuelto a ver. Él venía de París, el partido central estaba en París, que era donde estaba Dolores Ibarre, Santiago Carrillo y todos los dirigentes españoles en esa época. Y después se dejó de hacer todo eso cuando Franco, claro, murió y hubo ya la democracia. Cuando la democracia pues ya no hubo problema, enseguida, en fin, cuando hicieron el gobierno, ahí se prometieron cosas, aunque no han sido todas, pero bueno, hay que ponerse en el concepto y en la época, porque se critica después, pero en el momento hay que verlo, no es fácil para un gobierno y para aceptar, porque el partido estuvo criticado en esa época, en fin, Santiago Carrillo, pero yo pienso, yo a mi punto de vista, hicieron lo que podían hacer en ese momento, que después no se hizo todo como es debido, de acuerdo, pero en ese momento era muy arriesgado, porque yo he visto la policía coger a personas y a palos matarlos en el pueblo por haber robado para comer, y eso es verdad. Así que era una policía muy mala, muy dura, como todos los fascistas, como Franco era yo creo que Franco era como Hitler o peor, para mí. Y ahora, hoy día, sigo en el Partido Comunista Francés.